Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. ¿Qué tal amigos de Bolivia Sport a través de Bolivia Web TV? Toda la información deportiva en los próximos minutos. Julio César Lozada, su servidor. Arrancamos hablando de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Este tema, estos problemas que hasta ahora no se aclara el panorama. El jueves se reunieron en la ciudad de Cochabamba los ligueros, donde ratifica al señor Fernando Humérez como presidente electo en la ciudad de Potosí. La palabra del titular de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Después de amplio debate, superabundante y viendo fundamentalmente, aspectos legales, aspectos que hacen a la normativa del fútbol boliviano, este Consejo Superior ratifica lo hecho en Potosí y además con la presencia de 2 clubes más que dan superabundante legitimidad y legalidad. Son 10 de 12 clubes, ya no 8, ya está ratificado este comité ejecutivo. Puede haber una posición corporativa por una sencilla razón. La discusión del tema del 28, como ustedes se habrán dado cuenta, es absolutamente secundario, porque lo hecho en Potosí ya está ratificado acá, ¿no es cierto? Habían algunas sugerencias de tomar una decisión corporativa. Metiéndonos de lleno en el tema netamente de cancha, este próximo fin de semana se va a realizar la 18ª fecha del torneo de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Lo dejamos en los cuadros, los números y lo que se juega este próximo fin de semana. Este sábado el equipo de Sport Boys Guardia jugará en condición de visitante frente al cuadro rojo de Vísterman de Cochabamba. Un panorama complicado para el toro guardeño y va a enfrentar a un rival que obviamente necesita los puntos para meterse en carrera en el primer lugar del torneo de la liga. ¿Qué dice Rolando Barra, jugador del toro guardeño, con respecto al partido de este sábado? No, sí, un partido seguro que difícil como lo han sido los anteriores. Un equipo que aún tiene la chance de pelear el título y bueno, nosotros tenemos nuestra razón también de buscar los 3 puntos que son importantes para nosotros para salir de esta mala situación. Pues, ¿no? ¿Quiere sacar por lo menos un punto allá? Sí, por supuesto, estar bien parado en defensa y poder luego concretar las opciones que tengamos arriba, ¿no? ¿Qué es lo que preocupa? Vísterman tiene jugadores arriba desequilibrantes, un buen equipo, un equipo que ha mostrado por qué está en los primeros lugares, pero bueno, nosotros estamos trabajando para llegar a 100 puntos y para traernos 3 puntos, como dijiste, por lo menos 1, ¿no? Entre tanto que el equipo rojo de Vísterman no tiene otra opción que no sea la victoria frente al equipo de Sport Boys para meterse nuevamente en la primera colocación del torneo del fútbol boliviano. Los de Julio César Valdivieso son optimistas de sacar un resultado que sea favorable. Cristian Vargas, el hombre titular del equipo rojo, comenta lo siguiente. Tratar de regalarles un triunfo a toda la gente que nos apoya y ojalá el día sábado las cosas salgan bien y toda la gente salga contenta. Y sí, no hay que subestimar al rival, pese a todo lo malo que está pasando. Sabemos que va a ser un partido difícil, complicado, hay que tomarlo con la mayor responsabilidad posible y bueno, a tratar de hacer las cosas de la mejor manera, poder salir a la cancha y tratar de hacer nuestro fútbol y poder aprovechar las situaciones que tengamos para sacar diferencias. Se palpita, se juega este fin de semana el clásico 168 de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Un clásico cruceño, obviamente, Blooming, Oriente Blooming. Conozcamos la actualidad del equipo que dirige Eduardo Villegas en la palabra de Thiago Dos Santos, titular indiscutible en el equipo verde y blanco. Sí, es un partido muy importante que está en juego muchas cosas.
Nos mantenemos na ponta, conseguiram manter o tabu que temos contra Blooming e isso não é mais importante, mas o importante é que possamos estar bem para domingo, possamos jogar uma grande partida, respeitamos Blooming, que tem grandes jogadores, tem uma boa equipe, pero nosotros acá em Santa Cruz temos jogado bem e vamos em busca desse grande jogo domingo. Al menos Oriente tiene mejor presentación jugando acá en Santa Cruz de local, ¿no? Sim, como eu disse, acá em Santa Cruz estamos jogando espetacularmente bem, jogamos todas as partidas que a meu ver bem, marcamos goles, não tomamos muitos goles e espero que domingo todo mundo possa estar 100% de suas condições físicas para que possamos fazer uma grande partida e, se Deus quiser, sair com os 3 pontos. Blooming, que está rezagado en el torneo de la Liga, Blooming, que está alejado por la primera colocación en busca del título, quiere nuevamente conseguir una victoria después de 3 años que no le gana al equipo de Oriente Petrolero. La actualidad del equipo celeste con Germán Gutiérrez y con Leonel Morales, ambos jugadores titulares en el equipo de Mauricio Soria. No importa quién está arriba, quién está abajo, lo importante es de que el clásico se tiene que ganar. ¿Cómo jugarle a un Oriente que viene jugando bien, de local más que todo? No, siendo inteligentes nosotros mismos, no cometer errores y manejar el medio campo, que es lo que Oriente tiene, creo, lo más fuerte. Al hablar del medio campo, ¿tendrán mucho trabajo ustedes también, Germán, en la mitad de la cancha? Sí, va a ser un trabajo difícil, complicado, ¿no? Pero creo que pues estamos trabajando estos días, este poco receso que hubo nos ayudó hartísimo y ahora lo único que nos queda es ir a demostrar el domingo y sumarle a 3. ¿Cuál es la fortaleza que creo que tiene Blooming para tratar de sobrepasar a un Oriente, como bien decía el colega, está puntero? No, la unión de grupo, la unión de compañeros, que el grupo está bien unido y creo que eso nos hace fuertes tanto acá afuera y ahí en la cancha. Sí, tenemos una linda oportunidad para poder dar una alegría a la hinchada bluminista y bueno, esperemos poder aprovecharla, hacer bien las cosas en este partido y poder sacar un resultado positivo. ¿Cómo frenar la delantera de Oriente? Bueno, tenemos que estar bien concentrados y cesar todos los espacios y bueno, estar cerca de los hombres de Oriente, que creo que tiene hombres importantes ahí arriba y rápidos, ¿no? Morales, Soria le da la oportunidad de que tengan total libertad para escalar por derecha y por izquierda. En el caso tuyo, ¿será el arma a utilizar de Blooming para incomodar a una defensa Oriente Petrolero? Bueno, esperemos que podamos causar eso, tener los espacios y ser salida del equipo y poder también tener mucha llegada y bueno, esperemos que el equipo se desenvuelva bien y hacer bien las cosas en este fin de semana. Real Potosí, el equipo de la Villa Imperial, un equipo que tiene muchos problemas económicos, pretende seguir sumando puntos en este torneo de la Liga y por qué no pensar y soñar en acercarse a los primeros lugares. Ronald Rivero está confirmado en el equipo que presenta el director técnico Víctor Hugo, el Copito Andrada. Llegamos a la parte final de Bolivia Store a través de Bolivia Web TV. Desde Santa Cruz, Bolivia y el mundo, los saludamos y nos reencontramos en una próxima oportunidad.